Buenas tardes, mis hermanos. Yo quiero empezar leyendo un versículo en Mateo 5, versículo 14. Aquí dice, hasta el 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre, versículo 16, capítulo 5 de Mateo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Se me ha pedido que presente un testimonio, cómo el Señor me llamó, cómo el Señor en su misericordia pudo traerme a lo que se conoce en la Biblia como el Evangelio eterno. Me refiero a Apocalipsis 14, 6 y 7. Aquí tengo un libro en mis manos que escribí hace un tiempo. Lo titulé De Babilonia la Grande al Evangelio eterno. Y además de ser mi testimonio, la mitad del libro lo utilicé, esa mitad, para presentar precisamente las verdades, los mensajes que hicieron o que a través del Espíritu Santo se produjo ese cambio en mi vida, como una persona haber nacido, crecer en el sistema que la Biblia llama Babilonia la Grande, puede llegar a formar parte de lo que en la Biblia se presenta como el último mensaje de misericordia que Dios tendría para esta tierra. Aquí yo relato en mi libro cómo desde una temprana edad, viviendo en la República Dominicana, nacido en lo que se llamaría lo que allá llamamos un campito, un campo. Algunos países le llaman quizás un pequeño rancho. No había electricidad, no había agua de alcantarillado. Y así que nací en un lugar muy humilde y en un hogar también donde lo que se respiraba, lo que se conocía como fe, era solamente el catolicismo romano. Mis padres, aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerlo, decían de ellos que tanto mi padre, especialmente mi madre, era más católica que el Papa. Así que a una temprana edad ellos me enviaron a un seminario porque el plan o el deseo más grande para ellos era tener un hijo dentro del sacerdocio católico. Ya mis padres habían enviado 2 de mis hermanos mayores al seminario
Uno duró unos 12 años, pero no completó para ser ordenado. Mi otro hermano fue, pero tampoco permaneció mucho tiempo. Así que mi madre, especialmente mi madre, decía: hijito, como yo era el menor, usted es mi última esperanza. Así que yo iba creciendo con la idea de que yo no tenía otra alternativa que llegar a ser un sacerdote católico. No tan solo para complacer a mi madre, sino porque se me había inculcado desde la niñez que si yo quería ser como Jesús, yo tenía que ser un sacerdote. Y así por unos años abrigué en mi corazón esa esperanza. Ya cuando fui a la adolescencia, empezaron a enviarme a este seminario, a un seminario católico, otra vez, con la idea de que yo pudiese llegar a ser lo que yo pensé iba a ser toda mi vida. Y así estuve unos casi 5 años, cuando de repente llegó el tiempo donde el Señor, sin yo darme cuenta, que estaba queriendo abrir puerta para que yo, este servidor, el pastor Pérez, del Evangelio Eterno, para la gloria de Dios, lo fundamos, lo establecimos hace unos 30 años atrás. Y nosotros, pues, este servidor, el Señor en su misericordia abrió puerta para yo emigrar, venir desde la República Dominicana a conocer acá a Norteamérica, porque ya tenía más de un hermano de los mayores, éramos 8 varones y 2 hembras. Y yo quería, algunos de ellos, incluyendo mi padre, estaba ya viviendo aquí en Estados Unidos. Y él, pues, el Señor puso en mi corazón el yo venir a conocer a los Estados Unidos. Conocer. Lejos de mí estaba que ese corto tiempo que yo planeé venir se me iba a extender a más de 40 años. Y aquí es donde viene mi testimonio, que sea para la gloria y honra de Dios. El Señor obra por caminos misteriosos. Primero puso en mi corazón el deseo de venir a conocer a Estados Unidos. Quería ver dónde mis hermanos vivían, mi padre residía, mi madre todavía permanecía con este servidor cerca de mí. Allá era muy apegada a este servidor y yo a ella por ser el menor quizás. Pero ella decidió también emigrar conmigo. Y yo le prometí a mi madre: no te preocupes, yo vengo y voy a volver pronto, voy a regresar a mi país, porque yo quería continuar con ese deseo. Casi era una promesa, porque el Señor había hecho milagros conmigo desde niño. Primero me había librado de ahogarme en un río a mis 5, apenas tenía 5 años. Me acuerdo como ahora mismo. Recuerden, en mi casa no había un baño como se conoce, una ducha que decimos, ¿no? Había que ir al río a bañarse. Y el Señor me libró de haberme ahogado en ese río a mis 5 años de edad. Un milagro. Estaba a punto de morir.
el Señor utilizó una persona allí que pudo tirarse y rescatarme antes de morir. Después, más adelante, como otra vez venía de un campito, de una pequeña viña donde no había vehículos, cuando fui a la ciudad, que quedaba como a unos 22 kilómetros, ahí casi me mata un carro. Dios me libró. Ya yo estaba precisamente iniciándome para ir al seminario. Entonces, hermanos, pensé que el Señor me estaba preservando la vida porque quería ver en mí ese deseo, esa promesa de que yo llegase a ser un sacerdote para Él, para Él. ¿Saben una cosa, mis amigos? Me viene a la mente ahora un pasaje muy interesante que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 17. Quiero leer este pasaje para que podamos entender mejor cómo Dios obra en nuestras vidas. En mí ha obrado muchos milagros. Dicho sea de paso, esos milagros que le he contado se quedan, es como nada, son como si fueran nada, ver cómo el Señor pues ha obrado en mi vida. Aquí cuando yo oraba, aun cuando niño, Dios me salvó de haberme muerto allí en las aguas de aquel río. Yo me acuerdo como ahora mismo, yo le pedí a mi Dios, le pedí a María, la Virgen María, porque era lo único que conocía. Le dije, gracias porque me salvaste de haberme muerto. Un niño, 5 años. Después, ya en mi adolescencia, ese otro milagro de como un carro a punto de arrollarme, un ángel, porque no había nadie allí, no tenía nadie alrededor mío. Un ángel, sentí una mano fuerte que me aguantó sobre un hombro, mis hombros, para yo no cruzar aquella avenida, porque se hubiese hecho, sin duda, aquel vehículo que venía como a 100 millas por hora me iba a despedazar. Pero Dios mandó su ángel. Y aquella tarde, recuerdo, otra vez hice la promesa que había estado haciendo desde niño. Señor, Madre Santísima, también le pedí a María. No conocía otra cosa. Gracias por salvarme la vida. Yo te prometo que voy a ser ese sacerdote que ustedes quieren que yo sea. ¿Sabe una cosa, hermanos? De acuerdo a este pasaje que le voy a leer, Dios, en su infinita misericordia, estaba contestando mis oraciones en mi ignorancia. Note bien, Hechos 17, versículo 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Note bien, el Señor dice aquí que pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Bendito sea el Señor. El Señor contestó mis oraciones desde mi niñez, en mi temprana edad de adulto,
porque Él conocía mi corazón. Él sabía que lo único que yo había conocido, lo único que me habían inculcado, era que la Biblia había que escucharla bajo la dirección de un líder católico. Así me empezaron a formar desde mi niñez. Así que yo nunca tuve un encuentro en cuanto a la Biblia con uno que no sea un líder, un sacerdote. Tengo todavía unos primos mayores que yo, o monjas. Tengo una tía por allá, por aquí, muy querida, lleva más de 50 años en el convento, y yo pensaba que ellos debían ser mis guías espirituales. Pero hermanos, Dios tenía un plan que yo nunca me lo imaginé. El plan era que yo llegase a ser un ministro, pero un ministro de acuerdo a las Escrituras. Sí, de acuerdo a las Escrituras. La Biblia dice, a mí se me estaba enseñando en el seminario, que si yo quería ser como Jesús, debía mantenerme célibe, soltero, como decimos en español, alejado de mujer por toda la vida. La Biblia dice que si tú quieres ser un ministro, debes ser marido de una mujer. Y así empecé, mis amados, a ir encontrando ciertas cosas muy contrarias a lo que la misma Biblia mía católica me decía. Sin embargo, yo me mantuve obediente, me mantuve asistiendo al seminario por esos 5 años, porque creí que la única iglesia que Dios había levantado era la Iglesia Católica Romana. Eso me había enseñado. Hermanos, pero cuando vine a Estados Unidos, un sábado de tarde, yo no lo sabía, Dios estaba inquietando a otro joven que había escuchado que yo había regresado, había venido a Estados Unidos a visitar a mis padres y a mis hermanos. Este joven vivía en un estado diferente al que yo estaba, donde yo estaba. No tenía mi dirección, no tenía mi teléfono, no tenía teléfono yo, dicho sea de paso. Pero Dios puso en el corazón de este joven que fuese al estado donde él había escuchado que mis padres vivían, y que él iba a encontrar esa dirección, iba a compartir conmigo algo que ya Dios le había mostrado a él. Este joven, habíamos estado creciendo juntos en la República Dominicana. Él también estuvo envuelto en el catolicismo, como muchos, la gran mayoría del mundo hispanoamericano. Pero ya Dios le había traído a él, a su vida, el mensaje precioso que llamamos el mensaje de los últimos días de los 3 ángeles. El mensaje que Dios le dio a la iglesia adventista del 7º día. Y otra vez debo recalcar, yo ni siquiera me acordaba de ese amigo. Yo sabía que, como otros amigos, habían emigrado, estaban viviendo acá en Estados Unidos antes de yo venir a visitar a Norteamérica, y lejos de mi mente estaba que este joven, que yo hago el relato aquí en mi libro, dicho sea de paso,
antes de yo continuar, porque es imposible en una presentación cubrir todo lo que está en mi libro, yo le voy a invitar para que vayan a nuestra página electrónica, escríbanla, el Evangelio Eterno .org, todo junto, el Evangelio Eterno .org. Allí van a encontrar muchos materiales, incluyendo este libro, y lo pueden leer, lo pueden imprimir gratis. No estamos vendiendo nada. De hecho, sea paso, si alguien no puede utilizar la tecnología electrónica, puede llamar y le vamos a mandar gratis este libro, el libro de Babilonia al Evangelio Eterno, de Babilonia la Grande al Evangelio Eterno, por el pastor Pérez. Ahora, hermanos, aquí viene el primer otro gran milagro en mi vida. Ese joven sale del estado de New York para buscar a su amigo, este servidor, después de unos casi 7 años de habernos separado. Sale para el estado de New Jersey sin carro, tuvo que coger tren, tuvo que coger una guagua para llegar donde él había escuchado, a la ciudad donde él había escuchado que mis padres vivían. Así que era como buscar un alfiler, qué sé yo, algo, una hormiga dentro de un almacén. Dentro de un almacén. Pero así sucede el Señor. El Señor se especializa en que nosotros podamos ver sus maravillas. Qué maravilla fue el que él sale temprano en la tarde un sábado desde New York, estuvo viajando, buscando, y hermanos, escuchen esto. Él emprendió su viaje como a las 4 de la tarde, sábado. Me encontró, milagro, a las 11 de la noche. Increíble cómo Dios unió a ese amigo mío. Me comunicó con él esa noche. Solo de pensarlo me llena de asombro, y agradezco al Señor por sus maravillas. Porque ese mismo día un primo mío me llama temprano, viviendo allí en New Jersey, donde yo estaba viviendo ya con mi padre ahí, estuve con ellos. Me llama y me dice: primo, yo quiero que esta noche tú puedas venir conmigo. Va a haber una actividad en el club dominicano de aquí, de esta ciudad, y yo quiero que tú vengas, que me acompañes. Quiero que tú por lo menos te desahogues un poco, y si te va a ir de nuevo para el seminario, por lo menos que vea algunas chicas aquí, en forma de broma, el primo mío. Ven, acompáñame esta noche. Bueno, yo no tenía nada que hacer esa noche. Complací a mi primo y fui a acompañar a mi primo. Lejos estaba de mí, mis amigos. En aquel entonces no había internet, no había lo que hoy llamamos el GPS, que le llamamos en español. Lo que habían eran unos libros grandes aquí en Estados Unidos.
donde estaban los números de teléfono de entidades y de personas que estaban inscritas en la telefónica. Este amigo mío, Dios le puso en su corazón también buscar en ese libro si había alguna organización que tendría que ver con los dominicanos en ese pueblo. Y él vio, había visto, cuando llegó al pueblo donde mis padres residían, él busca en unas casetillas que habían de teléfono, que había un libro grande ahí amarrado de teléfono, busca si había alguna organización dominicana. Y ahí encontró donde había que precisamente se llamaba Club Dominicano. El Club Dominicano de Perth Amboy, la ciudad. Enseguida Dios puso en su mente. Escuchen cómo Dios trabaja, hermanos. Dios iba poniendo en su mente, alguien debe conocer aquí, por lo menos a los padres de mi amigo Rafael. Alguien debe conocer. Yo voy a entrar al club y preguntar otra vez en una ciudad, preguntando por una familia. Casi era como encontrar un alfiler o una hormiga en un almacén. Pero así actúa Dios. Me acuerdo que esa noche, hermanos, a eso de las 11 de la noche, yo sentí una calor dentro del edificio, que había calefacción. Yo digo a mi primo y a las personas que estaban en la mesa, yo estoy sintiendo mucha calor, voy a coger aire fresco afuera. Vengo ya, rápido. Mis amigos, el mismo momento que salgo del edificio para coger aire fresco, yo noto al cruzar la calle que un joven estaba buscando dirección, alguna dirección. Pero aquel joven que estaba buscando la dirección, como que su cara era un poco familiar para mí. Recuerden, era sábado de noche. Podía haber pensado que un joven estaba extraviado, andaba medio borracho, lo que sea. Pero no fue así. El Señor siguió trabajando, tanto en la mente de ese joven como en mi mente. Yo hago así, sigo mirándolo y él empieza a mirarme a mí de un punto, de un costado de la calle al otro. Nos mirábamos. Yo de inmediato empiezo a caminar para cruzar la calle. Él también empieza a caminar. Ya estábamos conociéndonos. Hermanos, alabado el nombre de Dios. En medio de la calle nos abrazamos. Algunos carros empezaron a tocar bocina. Creían que éramos dos jóvenes ahí medio tomados. Nos quitamos enseguida ahí del medio de la calle. Yo noto que mi amigo viene con una bolsita, ¿sí? Como una carterita, un bolsito con algo adentro. Yo pensé, mi amigo viene porque quizá alguien lo invitó a la fiesta aquí, traerá alguna bebida. Fíjense, hasta eso pensé en unos segundos ahí. Y cuando le digo a él, yo le llamo aquí en el libro Diego. Digo, Diego, vamos a entrar. Entremos, que aquí está la fiesta. Se quedó mirándome muy serio. Y me dijo, no. Yo salí desde esta tarde. Toda la semana estuve orando para que el Señor me pusiera en contacto contigo. Tengo que compartir contigo algo muy serio. Se quedó mirándome. Yo lo miré.
Noté en su rostro que había una solemnidad en aquel joven. Lo único, enseguida le dije, espera, no quiso ni siquiera entrar conmigo al club. Me dijo, anda, ves. Yo le dije, déjame hablarle a mi primo, a mis amistades, que ya vengo entonces para estar contigo. Ahí hice arreglo con ellos. Le dije que tenía ese amigo mío que había llegado desde New York, iba a pasar un rato con él y que no se preocuparan por mí. De hecho, le pedí a mi primo que desde el teléfono del club llamara a mis padres para decirle que yo no iba a ir temprano a la casa esa noche. Mis amigos, cuán impresionado me quedé cuando nos ubicamos en un lugar. Veo a mi amigo sacar de esa bolsita, de ese bultito que él traía, una sagrada Biblia. Yo me quedé, yo supuestamente que estaba preparándome para el sacerdocio, era que debí andar con mi Biblia. No mi amigo. Por eso me sorprendí. De hecho le pregunto, ¿cómo tú andas con una Biblia? ¿Qué es esto? Él me mira otra vez. Me dice, sí, es que yo traigo un mensaje para ti. Me quedo asombrado. Recuerden, primera vez en mi vida, primera vez en casi unos 20 años que yo me iba a encontrar escuchando palabra de Dios de los labios de uno que no era un sacerdote o un seminarista o una monja o algo por el estilo. Primera vez. También noté que él traía con él unos materiales, unas revistas, estudios ilustrados como estos que ustedes ven acá. En aquel entonces todavía se publicaba en la Iglesia Adventista del Séptimo Día lo que se conocía en el campo hispano, una revista misionera que se llamaba El Centinela. En esa revista se ponían las profecías de Daniel, de Apocalipsis. Estoy hablando más de 40 años atrás, ¿ok? Yo sé que ya eso no se ve. No se ve, tristemente. Por eso sería una presentación para otro día. Lo que quiero recalcar aquí, que este joven empezó a decirme, a leerme verdades que yo nunca ni me había imaginado que existían en la Biblia. Por ejemplo, uno de los desafíos que él me vino a presentar, además de que el ministro debía ser marido de una mujer. Eso fue buena noticia para mí, porque yo ya lo decía públicamente mientras asistía al seminario. Yo soy un joven normal. Yo me sentía atraído al sexo opuesto. Pero bueno, quería ser como Jesús. Y se me estaba inculcando de que como Jesús nunca se casó, yo nunca debí ni siquiera pasar por mi mente que me iba a casar. Aunque la Biblia dice que el marido debe ser. No es una opción. Aquello fue buena noticia para mí. Pero poniéndose a un lado, el joven también me dice, hay profecías que yo te quiero compartir contigo, pasajes de la Biblia, donde te puedo mostrar que donde tú estás
Tú que te estás queriendo preparar para llegar a ser ese sacerdote que tu familia quiere que tú seas, que tú has prometido a Dios ser. Si tú, así me dijo, palabras textuales, la he documentado en mi libro. Si tú quieres ser un ministro para Dios, tienes que huir de esa institución. Hermano, huir de la iglesia, entre comillas, que a mí me habían enseñado, el sistema que a mí me habían enseñado, que era la iglesia de Dios. Hermanos, no tengo tiempo aquí, por eso escribí este libro, de relatar todo. Pero debo decirte, para la gloria de Dios, esa noche, esa presentación bíblica que Dios me mandó con ese amigo, a través del amigo, se extendió como hasta las 6 de la mañana. No sentí sueño, solamente escuchando, apuntando cada versículo que mi amigo me estaba dando, porque mientras él me hablaba y me mostraba con la Biblia, yo le iba diciendo a él: ¿existirá eso también en mi Biblia católica? Y él decía: sí, apúntalo, que lo va a encontrar en tu Biblia católica. Muchos de estos pasajes aún más claros todavía me decía. ¡Wow! Y me acuerdo, hermanos, uno de los pasajes que más se me quedó grabado fue Lucas 4:16. Ustedes lo conocen. Déjenme leérselo, recordárselo. Lucas 4:16. Porque él fue un joven con tanto tacto. Él tuvo tanto tacto que él toda esa noche pasó haciéndome pregunta. Si es cierto que tú quieres ser un ministro para Dios, te voy a mostrar que de acuerdo a la Biblia tú tienes que abandonar el catolicismo romano. Si es cierto tú quieres ser un ministro de Dios, tienes que empezar a acostumbrarte, me dijo, a ir a la iglesia donde Cristo iba. Él sabía, desde niño, él me había escuchado decir que yo siempre quise ser como Jesús, aún con mis defectos. Aquellos que me conocieron desde joven, era como un joven normal, común, yo no era nada especial. No, un joven común, pero tenía mis padres me habían implantado en mi corazón que yo nací para ser un ministro para Dios. Pero lo único que conocíamos era el catolicismo romano, que hoy, con todo el respeto, puedo decir es el oscurantismo religioso. Perdónenme, Dios tiene muchos hijos ahí que hay que sacar, así como Dios me sacó. Pero la Biblia llama lo clasifica como el peor oscurantismo religioso que haya existido en esta tierra. Le llama la Gran Babilonia, pero ese es un estudio para otra ocasión. Yo no quiero. Mi propósito en esta ocasión es primero despertar en ustedes o concientizar más en nosotros de que Dios es real. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios es milagroso, poderoso. Él
quiere ir creando el ambiente en tu vida, así como lo fue creando en mí, organizando todo. Que si la avenida de Estados Unidos, que si mi amigo, todo esto, el Señor fue poniendo todas esas piezas allí, en su lugar. El Señor, esa noche me acuerdo, Él dijo, y me leí, entre otros versículos, todo, la profecía de Daniel, me la compartió en esa noche. Daniel 7, ese sistema que estaba surgiría del cuarto imperio, o sea, de Roma. Yo lo entendí, hermanos, lo entendí. Apocalipsis 17, lo entendí cuando él me leía, y esa mujer, esa iglesia, tenía una copa, un cáliz de oro en su mano. Hermano, yo estaba bien identificado con esa copa porque casi diario teníamos que asistir y ayudar allí cuando el sacerdote levantaba esa copa de oro. Aquello era muy vívido en mi mente. Lo tenía era bien palpable para mí. Y uno de los tantos versículos que se me quedaron en mi mente fue precisamente Lucas 4:16. Cuando mi amigo me dice, yo sé que tú has dicho que tú quieres ser como Jesús, entonces debe ir donde iba Jesús los sábados. ¿Y dónde iba Jesús? Y me leyó este versículo donde dice, vino a Nazaret, donde se había criado, hablando de Jesús. Y en el día del sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Mis amigos, mi amigo Diego no vino a hablarme de iglesia ese sábado. Vino a hablarme de un personaje, el personaje Jesús. Me presentó a un Salvador que es Jesús. Me presentó un modelo que era Jesús. Y me presentó las verdades de Jesús. Recuerdo, después que toda esa noche me compartió las profecías de Daniel 7, 8, Daniel 12. Me compartió las profecías de Mateo 24. Me compartió las profecías de Apocalipsis. Me leyó en la Biblia los versículos de la segunda venida de Cristo. Cada vez que leía uno de estos pasajes, sentía por mis espaldas, por toda mi piel, la cabeza, todo, como si algo hermoso estaba surgiendo en mi vida. Lo más hermoso. Me daban escalofríos cuando él me mostraba en la Biblia todas estas maravillas de la palabra de Dios, porque eran maravillas. Aunque él tuvo que leerme a mí, que donde yo estaba era la silla de Satanás, donde yo estaba asistiendo, aún aquello fue para mí. Sí, fue como un sacudión, así como si me hubiesen sacudido, me hubiesen estremecido todas mis fibras de mi ser. Pero ¿saben una cosa, mis amigos? El Espíritu Santo me fue ayudando, entendiendo esa noche. No estoy hablando de una cuestión de meses. No, esa noche desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana. Mi única carga, la carga que yo tenía era
cómo yo poder confirmar todo aquello con mi Biblia católica y cómo yo presentarle a mi familia y a mis amistades, porque había una relación muy fuerte. Aún hasta hoy día tengo amistades que estaban asistiendo conmigo a aquel seminario católico. Tengo familia, tengo seres queridos. Hermanos, pero nuestro Dios es grande. Dios permitió que este servidor estuviese envuelto quizás en aquel oscurantismo religioso, quizás para yo poder entender mejor la urgencia que hay de alcanzar un mundo. Sí, porque ahí hay un mundo de hijos e hijas de Dios en todos esos cuerpos eclesiásticos. Pero volviendo a mi texto de Lucas 4:16, recuerdo que ese mismo día, ya domingo en la mañana, llamé al mismo primo mío que me había invitado al club. Me dijo, ¿cómo te fue anoche? Digo, no te puedo contar porque ese primo mío era muy secular. Yo dije, tú no vas a entender estas cosas. No lo vas a entender. Solamente te pido que me diga dónde hay una sinagoga hispana. Escuchen esto, hermano. Porque ya se me quedó grabado en mi mente que Cristo iba cada sábado a la sinagoga a leer la Biblia. Yo quería ser como Jesús. Mi amigo, cuando terminamos como a las 6 de la mañana, él lo que hizo fue que nos despedimos, oramos, él cogió su guagua después para coger el tren y yo me quedo con todo este peso, todas estas maravillas, toda esta información. Llego a mi casa, confirmo cada detalle de lo que él me había leído. Lo confirmo. No dormí aquel día. Hermanos, cuando leemos en el libro de Daniel, cuando Dios le mostró profecías de estos últimos días, dice allí que él quedó enfermo, quedó sin comer, poder comer bien ni dormir. Bueno, hermanos, yo sé lo que pasó a Daniel, porque eso me pasó a mí también. Estuve por varios días. Quería que me sentía así como caminando por el aire. La misma familia mía no me entendía, mi madre. Mis amigos que yo les mando, empezó a mandarle la literatura al seminario allá, a mis consejeros, sacerdotes, creyendo que ellos también iban a entender todas estas cosas. Yo dije, wow, cuando ellos vean y entiendan todo esto, que va a ser una revolución espiritual en todo el mundo. Qué sorpresa, qué chasco para mí. Fue cuando supe que ni siquiera me contestaron a mí. La carta se la mandaron dirigida a mi madre, de que si querían rescatarme, ellos debían de llevarme al centro psiquiátrico más cercano de donde yo estaba. Según ellos, en ese corto tiempo que yo llevaba aquí en Norteamérica, me había vuelto loco. Ya llevo más de 40 años loco entonces, a la gloria de Dios. Pero es una historia para otro día. Como este amigo mío no me habló de religión, me habló de mensaje, me habló de un Salvador, me habló de un Cristo que está intercediendo por nosotros allá en el cielo. Un Cristo que viene pronto a buscarnos. Un Cristo quien es el Señor y señores de nuestras vidas.
un Cristo que es nuestro modelo. Yo le dije a mi primo, quiero, tú no me lo vas a entender, pero búscame una sinagoga y que hable en español, porque en aquel tiempo yo no hablaba inglés. Él se ríe de mí un poco. Está vivo todavía después de 40 años. Igual que este servidor, obviamente. Y él, en forma de burla, dijo, déjame ver si te encuentro por ahí una de esas locuras que tú andas buscando. Como al tercer día más o menos, me llama y me dice, oye, no sé si es esto lo que tú buscas, pero en tal sitio por aquí me dio la dirección. Vi un edificio que dice que se reúne a las 9:30 de la mañana los sábados. Y aún los miércoles y los viernes. Yo dije, bueno, qué bueno. Dame la dirección. Tomé la dirección. Hermanos, en mi ingenuidad estaba tan desesperado para que llegara aquel sábado. Porque yo quería ir donde iba Jesús. Mi primo lo que había conseguido era una dirección de una iglesia adventista hispana que quedaba unas cuantas cuadras de donde yo estaba. Y yo me percaté durante esa semana de ver cómo yo llegaba, qué tiempo me tomaba para llegar allí. Y cuando el sábado llegó, cogí mi Biblia, la única Biblia que yo tenía católica, que era la católica Nácar Colunga. ¿Algunos la conocen por ahí? Todavía mantengo esa Biblita que mi madre me había regalado cuando empezó a enviarme allá al seminario. Y hermanos, llego ese día. Recuerdo que llegué casi una media hora antes de las 9:30. Allí estaba un anciano de la iglesia. Cuando me vio con mi Biblia en la mano, tan temprano, me dijo, hola joven, ¿qué busca tan temprano acá? Yo dije, yo vengo, le pregunto a él, ¿es esta una sinagoga? Recuerden, yo quería ser como Jesús. Jesús iba a una sinagoga todos los sábados. Cuando él me mira, muchacho de 21 años, 22 años, buscando una sinagoga, un muchacho hispano. Y él me dice, entonces yo le empiezo a decir, ¿cómo así una sinagoga? Dios, sí, es que el sábado él empiezo a contar lo que me había pasado el sábado anterior con mi amigo Diego. Cuando yo empiezo a contarle a él, él me dice, sí, tú estás en el lugar correcto, entra. Y me dijo, en estos minutos que tú me has estado hablando, yo quiero que tú mantengas eso que tú me estás explicando. Yo soy anciano de esta iglesia, estoy a cargo de la iglesia hoy. Tú vas a ver aquí mucha gente. Es una iglesia como de 300 miembros que van a empezar a venir más tarde. Ustedes saben cómo son los adventistas. La mayoría llegan tarde. Y es verdad, ya para las 11 estaba llena la iglesia. Habían casi 300 miembros allí. Y él me dijo, voy a invitar a la iglesia hoy para que lo que usted le pasó el sábado pasado, usted se lo relate, nos lo relate esta tarde a las 3 de la tarde. ¿Podía hacerlo? ¿Podría? Yo le dije que sí. Total, para mí era más que un honor. Había estado ya varios años dirigiendo reuniones por varios pueblitos por allá en mi país. Estaba a cargo de una región que le llamábamos las jornadas juveniles. Entonces yo pues
Bien, qué bueno. Hermanos, para la gloria de Dios, la iglesia quedó casi completa esa tarde. Y ese sábado a las 3 de la tarde pude dar mi testimonio. Eso llegó al presidente de la conferencia allá en New Jersey, ese testimonio. Ya en unos días estuve reuniéndome con ellos. Empezaron a estudiar más de fondo conmigo todas estas verdades. Y me acuerdo como ahora mismo, el director de la obra hispana me dijo: Rafael, cuando te bauticemos, te vamos a mandar a otro seminario. Yo me quedé así un poco sorprendido. No sabía a qué él se refería. Y yo dije: ¿cómo? ¿Me va a mandar a un seminario? Dice: sí, te vamos a mandar a un verdadero seminario donde usted va a llegar a ser un verdadero ministro o sacerdote para Cristo Jesús. Alabado. Bueno, yo estaba tan gozoso con las verdades que Dios había traído en mi vida. Antes de terminar aquí, pues quiero invitarte a que lea todo el librito, no es largo, de Babilonia la Grande al Evangelio Eterno, mi testimonio. Aquí en la parte de atrás usted va a ver un estudio de televisión en la cual, para la gloria de Dios, hemos estado transmitiendo a través de un 80% del globo terráqueo en inglés las verdades del Evangelio Eterno de la Biblia, las profecías. Cómo Dios nos ayudó. En menos de un año ya yo me encontraba, después de ese bautismo, yo me encontraba, ya me habían registrado en la Universidad Adventista de Puerto Rico. Hermanos, los caminos del Señor son hermosos. No lo podemos entender a cabalidad. Pero si nos ponemos los brazos de Él, en las manos de Él, Él nos va a guiar a toda verdad. Aquí mi testimonio va a encontrar más luego cómo mi misma, ahora la iglesia que yo abracé, el mismo liderazgo que me mandó, me ayudó para ir a estudiar teología a una de sus universidades. Me encuentro que también empezaron a oponerse. Me he encontrado, mis amados, por todos estos muchos años, en una encrucijada. La Iglesia Católica, donde Dios me saca a mí, hasta el día de hoy, tengo amistades, tengo amigos obispos que dicen: Rafael, ¿cuándo tú vuelves? Estamos esperando porque un día de esto tú vas a volver a casa. Tengo familia. Todavía están esperando que yo vuelva, entre comillas, a casa. Sin embargo, a la casa donde Dios me trajo, nos llevaron hasta una corte federal aquí en Estados Unidos, tratando de impedir que se realizara esta obra que es tan necesaria, tan única, tan hermosa, que es de presentarle al mundo el último mensaje de misericordia. Yo quiero dejarte, quizá abrir tu apetito, que muchos se preguntan: ¿por qué, pastor, usted? Muchos creen que yo abandoné supuestamente la organización adventista. No, mis amados, jamás hubiese abandonado una organización donde Dios puso este mensaje, jamás. Pero tal como estaba en la profecía, las organizaciones muchas veces se enaltecen tanto y tanto, o se quieren
identificar tanto y tanto con el mundo, que los hijos de Dios que querramos hacer su voluntad, nos vemos obligados muchas veces a tomar, a empuñar las verdades, los hitos de la fe que una vez fue dada a los santos y compartirla al mundo. Que Dios te bendiga en esta hora.